Uno de los puntos para la declaración anual de personas físicas es los lentes. ¿Son deducibles? ¿En qué casos? Ahorita los vamos a comentar en esta entrega del Yin Yang Fiscal. Uno de los puntos que siempre tenemos al llegar a la declaración anual de personas físicas es que se puede deducir, ¿no? Y una cosa que hay que aclarar es que una cosa son las deducciones autorizadas, que son por capítulos, dependiendo si eres actividad empresarial, de horarios, de arrendamiento, o inclusive de enajenación que puedes deducir. Y otras son las deducciones personales, que esas se encuentran en el 151 de renta. Dentro de esas deducciones personales que se pueden disminuir para efectos de la declaración anual, son los gastos médicos, dentales, hospitalarios y demás, que deben de cumplir ciertos requisitos, como es pagar vía sistema financiero, tarjeta de crédito, débito, transferencia, ¿o no? Y una de estas preguntas es, ¿puedo hacer deducibles los lentes? Bueno, esto lo tenemos fundamentado en el artículo 264 del reglamento de la ley de impuesto sobre la renta. En el segundo párrafo, independientemente que en el primero se aclara, también son dudas de que si entran los estudios clínicos, los análisis, las medicinas, en el caso que sean adquiridos, despedidos en el hospital, compra de alquiler de aparatos para el restablecimiento y rehabilitación del paciente, los horarios, enfermeras, las prótesis. Vamos a tener en el segundo párrafo precisamente el de los lentes ópticos graduados. Este va a aplicar, como menciona en el 151, fracción 1 de la ley, que es para sí mismo, ascendientes, descendientes en línea recta, su cónyuge, su concubino. Entonces puede ser para mis hijos, mis papás, inclusive mis nietos, sin problema alguno. Dice, se consideran incluidos en las deducciones a que se refiere el párrafo anterior los gastos efectuados por concepto de compra de lentes ópticos graduados. Aquí está condicionante. Deben ser lentes ópticos graduados. ¿Para qué? Para corregir defectos visuales. ¿Éramos lentes oscuros? Pues no. Debe ser para corregir defectos visuales. Hasta por un monto de 2.500 en el ejercicio. Ahora es por cada una de las personas a que refiere la fracción citada. Esto es, si tengo dos hijos, ya los dos tienen que ocupar lentes, son 2.500 cada uno, ¿sí? Entonces, a eso se refiere por cada una de las personas. Ahora bien, siempre que se describan las características de dichos lentes en el comprobante fiscal, siempre que se describan las características de dichos lentes en el comprobante fiscal. ¿Esto por qué lo tenemos? Precisamente porque en el 29A del Código Fiscal, que es el que regula los FDIs, se pone precisamente en su fracción sexta, que el valor unitario consignado en número, los comprobantes que se expidan deberán cumplir, ya que aparece el inciso A, los que expidan los contribuyentes que enajenen lentes ópticos graduados deberán separar el monto que corresponda por dicho concepto. Esto porque es precisamente para que en el total de la factura, por la parte de los lentes, el armazón y demás que tenemos para allá, la mica y el armazón, vamos a ver un criterio que tiene Prodecom, que da a conocer, es precisamente el identificarlo para la declaración anual. Si tú ves en tu factura, ¿sí?, vas a ver precisamente el régimen fiscal. Sí, puede ser persona física, el receptor, pues el que lo va a disminuir, lo va a deducir. El tipo de uso CFDI, en este caso es de 0,2. Lo ponen de 0,1, en su general es de 0,2. Y va a identificarse en base al 29A, precisamente el código. La clave es este que estamos aquí poniendo. Y aquí se va precisamente a describir con esa clave que es el lente graduado. ¿Sí? Y ya por de separado se pone el tipo del armazón y si tiene algo más. Entonces, sobre de esto, es un ejemplo de factura, se cumple
con lo que se tiene el 29A del Código Fiscal, ¿no? Y esta parte, por eso dice que siempre que se cumplan con estas características o, en su defecto, se cuente con el diagnóstico del oftalmólogo u optometrista, ¿sí? Pues uno o el otro, por esa O. Nuevamente, en la declaración anual, en el apartado de deducciones, pues eso viene el separado, el apartado, y ahí se identifica para cumplir con este 264 del reglamento. Y menciona de que pases arriba de 2.500 pesos. Para efectos del presente párrafo, el monto que exceda de la cantidad no será deducible. O sea, vamos a tener hasta 2.500 pesos. Ahora bien, una vez que verificamos esto y vemos el porqué y la identificación de la factura, porque también nos hemos topado que la factura no tiene el RFC de la persona física, pues obviamente no lo va a detectar, o que los pidieron como una persona moral. Bien, no va precisamente el programa a tomarlo, ¿no? Entonces son ciertas situaciones que en la parte operativa, por decirlo de alguna manera, tenemos que verificar los datos que nos expidieron del CFDI por estos lentes, ¿no? Por eso luego no es que sea deducible, sino simplemente cuando lo expidieron, no verificaron los datos para hacer deducible estos lentes ópticos graduados. Ahora bien, este criterio jurisdiccional, donde Prodecon promovió un juicio contencioso administrativo en favor de los derechos del contribuyente, a quienes solicitaba el saldo a favor del impuesto sobre la renta que reflejó en su declaración al impuestos, el SAT le negó la deducción personal completa del gasto, que efectuó por concepto de lentes ópticos graduados. Estamos platicando del reglamento de renta, ¿no? Pues únicamente reconoció como deducible el importe pagado por las micas, excluyendo el efectuado respecto de la armazón. Sí, porque ni modo que te pongas el vidrio nada más, no debe algo que lo sostenga. Derivado del medio de defensa referido, la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que conoció el asunto en cumplimiento de una sentencia de amparo emitida por el Poder Judicial de la Federación, consideró ilegal que se negara parcialmente la devolución del saldo a favor al pagador de impuestos bajo el argumento que la deducción solo es aplicable a la compra de lentes ópticos graduados, MICA, y no el armazón, ya que aun cuando el CFDI se advierte, el comprobante fiscal digital por Internet, se advierte de manera desglosada los importes por cada uno de los conceptos, como vimos en la factura, ejemplo, de la correcta interpretación del artículo 264, segundo párrafo del reglamento, que es el fundamento que estamos leyendo, se advierte que la finalidad de los lentes ópticos graduados es la corrección de los defectos de visión. Eso estamos totalmente de acuerdo. De manera, y esta es la parte importante, de manera que para cumplir tal propósito, necesariamente deben englobar tanto los sujetos de vidrio o cristal, lo que es la mica, como el armazón en el cual están montados, puesto que al excluir el último de los elementos citados, el objeto, las micas, no puede cumplirse su finalidad y por ende su propia naturaleza sería modificada. Entonces puedes apoyarte en Prodecon, aquí puedes tú consultar el criterio jurisdiccional para que tengas precisamente el fundamento de lo que es el por qué este Amazon, ¿no? Y son tres elementos que destacan precisamente en concordancia con lo que dice los diccionarios de la Real Academia Española. Uno, el objeto transparente, que es el vidrio o el cristal. Dos, que se encuentran montados en la armazón o la armadura. Y tres, que tienen como objeto corregir los defectos de visión. Por lo tanto, al deber estar en un armazón o armadura, para colocar la mica o el vidrio, pues es necesario para corregir el defecto visual. Pues lo que está aquí promoviendo Prodecon es que el gasto por concepto de micas y armazón en su conjunto son deducibles. Por lo tanto, te invitamos a que revises precisamente este criterio de Prodecon,
dimos el fundamento, 164, el reglamento del impuesto de la renta, por qué la separación y la identificación dentro del CFDI, de acuerdo al 29A del código, para que tengas una buena declaración anual de personas físicas, y prevé precisamente los casos de que cómo hacer deducible estos gastos por lentes. Saludos. Facebook. Despachortega.doa. Fanpage. Yin Yang Fiscal. Twitter. Ramón Ortega. Instagram. Despacho Ortega. TikTok. Simplemente el conta. Página web. www.doamx.com